Dicen que en Navidad los deseos de los niños brillan más fuerte, que sus cartas viajan como pequeñas luces en la noche, buscando un milagro entre millones de estrellas. Pero la carta de Mateo nunca fue enviada, nunca tuvo estampilla, nunca mencionó juguetes, luces o árboles, porque lo único que Mateo quería esa Navidad no cabía en un sobre y tampoco se vendía en ninguna tienda. Mateo tenía 10 años y su mundo era un pequeño cuarto alquilado, donde apenas cabían una cama, una mesa y un cajón viejo convertido en armario. Vivía ahí con su mamá, Clara, una mujer que sonreía durante el día, pero que por las noches se quebraba en silencio. Mateo lo sabía. En él escuchaba todo. Escuchaba cuando ella pensaba que él dormía. Escuchaba cuando lloraba bajito para que nadie más la oyera. Escuchaba como decía una y otra vez que no sabía si iba a alcanzar para pagar el alquiler de diciembre. Escuchaba cómo le pedía perdón al aire por no poder darle una Navidad como los demás niños. Esa frase, como los demás niños, era la que más dolía, porque Mateo, aunque era solo un niño, entendía demasiado bien lo que eso significaba. Veía cómo todos sus compañeros hablaban de luces, de cenas, de regalos enormes envueltos con moños dorados. Veía cómo las tiendas se llenaban de música alegre y ofertas brillantes. Veía cómo la ciudad se volvía un lugar donde todos parecían felices, menos su mamá. Ella trabajaba limpiando casas, salía cuando aún no amanecía y regresaba cuando ya se había escondido el sol. A veces volvía con las manos agrietadas por el cloro, a veces con los ojos rojos de cansancio. Y aún así, cada noche hacía lo imposible por sonreírle a Mateo, por contarle un cuento inventado, por fingir que todo estaba bien, pero una madre no puede esconder el dolor para siempre. Y un hijo que ama no puede dejar de ver más allá. La primera semana de diciembre, Mateo fue a la escuela como todos los días, pero esa vez la maestra pidió que los niños escribieran su carta de Navidad. Todos corrieron emocionados a buscar hojas de colores, creyones y brillantina. Todos menos el Mateo se quedó quieto, mirando la hoja en blanco. No sabía qué poner, no porque no quisiera nada, sino porque lo que quería era imposible. ¿Cómo iba a escribir? Quiero que mi mamá deje de llorar. ¿Cómo iba a pedirle eso a la maestra? O a un papel o a un hombre vestido de rojo que ni siquiera sabía si existía. Mientras todos hacían listas de videojuegos, bicicletas y muñecas nuevas, él solo escribió su nombre en la esquina. Y luego miró por la ventana. Había un árbol grande en el patio de la escuela, con luces parpadeantes que habían puesto ese mismo día. Las luces tenían algo especial. Titilaban como si supieran cada secreto guardado en el corazón de un niño. Y Mateo deseó con todas sus fuerzas, que una de esas luces lo escuchara, que alguien, algo, cualquier cosa, hiciera que su mamá pudiera dormir una noche sin llorar. Esa tarde, al volver a casa, encontró a Clara sentada en la cama, sosteniendo una carta en la mano. La carta estaba arrugada, como si ella lo hubiera estado apretando durante horas. Mateo se quedó en la puerta, sin saber si entrar o huir. Su mamá levantó la vista, tenía la sonrisa más triste que él había visto en su vida. Amor, tenemos que hablar, dijo ella con la voz quebrada. Y aunque Mateo no lo sabía aún, esa carta era el detonante de la historia que cambiaría su vida para siempre. La historia que demostraría que las personas más pequeñas pueden provocar los milagros más grandes. Que la Navidad no siempre llega con árboles enormes ni con cajas envueltas. A veces llega en forma de esperanza. A veces llega disfrazada de dolor. A veces llega justo cuando todo parece perdido. Y para Mateo, esa Navidad estaba a punto de convertirse en la más dura y en la más milagrosa. ¿Alguna vez sentiste que el mundo se te desmoronaba justo en el momento en que todos los demás parecen brillar? ¿Has vivido una Navidad en la que pedir un regalo te parecía casi un insulto a tu propia realidad? Eso era exactamente lo que Mateo estaba sintiendo. Mientras la ciudad seguía con su desfile interminable de luces, canciones repetidas y sonrisas que parecían sacadas de un anuncio perfecto, en ese cuartito húmedo y silencioso, empezaba a revelarse una verdad que nadie había querido decirle. Una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo en un diciembre diferente. Las noches eran más frías de lo normal, no porque la temperatura bajara, sino porque el ambiente en casa estaba cargado, denso, casi imposible de respirar. Su mamá trataba de esconderlo,
Pero Mateo no era tonto. Él sabía en él escuchaba. Eu veía. Un día, mientras ella salía a trabajar, cansada, con ojeras profundas, pero aún así, sonriendo, con ese esfuerzo que solo las madres saben hacer, Mateo decidió buscar respuestas. Respuestas que nadie le había dado. Respuestas que quizá ni siquiera quería encontrar. ¿Por qué llora todas las noches? ¿Qué es eso que está escondiendo? ¿Por qué finge que todo está bien mientras su voz tiembla? Y entonces la encontró. La carta que no era para Santa era un sobre blanco, doblado varias veces, con una esquina rota y letras azules. No estaba dirigido al Polo Norte, no decía para Santa, decía notificación de desalojo. El corazón de Mateo se hundió. Las palabras parecían moverse frente a sus ojos, como si se burlaran de él, como si quisieran recordarle que la Navidad no era un milagro, sino un reloj de cuenta regresiva. La fecha límite antes el 1 de diciembre. Mateo se quedó inmóvil. No lloró, no gritó, no llamó a su mamá, solo se sentó en el piso helado, apretando el papel como si pudiera borrarlo con la fuerza de sus manos. Todo cobró sentido. Las lágrimas nocturnas, los susurros a escondidas, la comida cada vez más escasa, los días en que su mamá parecía estar en otro lado, aunque estuviera justo frente a él. Ella había perdido el trabajo principal hacía meses y había estado sobreviviendo con lo poco que conseguía limpiando casas. Pero eso no alcanzaba a Ann y él. Él solo tenía 10 años. 10 años y un peso encima que ni muchos adultos soportarían. El miedo que no pudo ocultar cuando su mamá volvió, encontró a Mateo sentado en su cama, con el sobre en las manos. Ella palideció, Ann trató de arrebatárselo, pero él lo sostuvo con más fuerza. «Mamita, ¿nos van a echar?» El silencio fue como un cuchillo. Ella respiró hondo, intentando sonreír, pero la verdad se desbordó en sus ojos. «Mateo, yo estoy haciendo todo lo posible». «¿Por qué no me dijiste?», dijo él, sin rabia, solo con un dolor enorme. Ella se arrodilló frente a él y por primera vez en semanas la verdad salió sin máscaras. «Porque eres un niño, mi amor, y quería que al menos tuvieras una Navidad normal». Pero Mateo no quería una Navidad normal ni un yuguechi, ni dulces, ni luces. Él solo quería algo que no se podía envolver en papel brillante. Quería un milagro que les permitiera seguir teniendo un lugar donde vivir, un milagro que le devolviera la sonrisa a su mamá. Y esa noche, mientras la ciudad seguía vibrando con villancicos y fuegos artificiales, Mateo tomó una decisión. No iba a esperar un milagro. Él iba a buscarlo, a lo que no sabía, lo que nadie sabía. Era que esa decisión iba a desencadenar una cadena de eventos que cambiaría su vida, la de su mamá y la de muchas otras personas. Porque en esa Navidad, la Navidad que casi se derrumba por completo, un niño estaba a punto de hacer algo que nadie imaginaba. La verdadera historia apenas estaba comenzando. ¿Alguna vez has sentido que cuando la vida te quita todo, te deja solo dos opciones? Rendirte o pelear con una fuerza que ni tú sabías que tenías. Mateo eligió lo segundo. Esa noche, después de descubrir la verdad del desalojo, no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo, escuchando la respiración cansada de su mamá y pensando más que un niño de 10 años debería pensar jamás. Mientras otros niños soñaban con trenes eléctricos, bicicletas nuevas o videojuegos, él soñaba con algo mucho más simple, pero infinitamente más difícil, en salvar su hogar. La idea que nació del dolor a la mañana siguiente, Mateo tomó una libreta vieja donde solía dibujar, pero esta vez no hizo dibujos. Hizo un plan torpe, infantil, pero cargado de esperanza. No sabía de números, no sabía de trámites, no sabía cuánto dinero se necesitaba, pero sabía una cosa: no quería que su mamá llorara nunca más. Así que escribió una frase enorme en la primera página: buscaré un milagro, cueste lo que cueste Mateo. Tenía un único recurso en sus pies. Y1, objetivo, encontrar la forma de conseguir dinero antes del 3, el 1 de diciembre. El niño que salió a buscar lo imposible.
Ese mismo día salió temprano sin que su mamá lo viera. La ciudad estaba llena de luces, vendedores, turistas, risas y música navideña que parecía venir de todos lados. Pero él caminaba entre la multitud como si estuviera en un mundo diferente. Empezó ofreciendo lo único que podía en su ayuda. Ayudó a una anciana a cargar bolsas. Después, corrió a alcanzar el gorro de un niño pequeño que había caído al piso. Luego, ayudó a un vendedor ambulante a recoger unas cajas que se le habían caído. Algunos le ofrecían monedas, otros dulces, pero él rechazaba todo. Solo decía, no necesito nada, pero si sabe de algún trabajo, ¿podría decírmelo? La mayoría se reía no con maldad, sino con ternura. Trabajo, tú deberías estar jugando, campeón. Los milagros llegan solos. No tienes que buscarlos. Pero Mateo sabía que eso no era cierto. Los milagros no caen del cielo. Los milagros se empujan. El encuentro que cambió el rumbo cuando el sol ya estaba bajando. Mateo llegó a una plaza donde un hombre disfrazado de Santa Claus recogía sus cosas. Tenía la barba torcida, el traje manchado y una expresión cansada. Mateo se acercó. «Señor, ¿necesita ayuda?» El hombre levantó la mirada, sorprendido por la voz suave del niño. Le vio el rostro serio, decidido. «Entonces, Giju, ¿ayuda para qué?» «Para lo que sea», respondió Mateo. «Solo necesito trabajar». El hombre frunció el ceño. «¿Y tus papás?» «Solo está mi mamá. Y necesito ayudarla». El Santa Claus dejó de guardar sus cosas. Lo miró fijamente, como si de repente el disfraz hubiera dejado de pesarle. «Bien», dijo al fin. «Acompáñame». Fueron hasta un pequeño puesto donde él hacía fotos con los niños. Estaban por cerrar, pero quedaban algunas cosas por mover, cajas pesadas, adornos, luces enrolladas. Mateo trabajó sin quejarse, sin descansar, sin preguntar. El hombre lo observaba, sorprendido por la fuerza que tiene un niño cuando su corazón está roto. Al final, cuando terminaron, el hombre abrió su billetera y sacó unos billetes. «Esto es para ti». Pero Mateo no los tomó. Solo dijo, «No quiero caridad, quiero trabajar». El hombre sonrió. Una sonrisa que se notaba que había usado muy poco ese año. «No es caridad, pequeño, es tu pago». Mateo dudó, pero finalmente aceptó. Eran pocas monedas, pero para él significaban una cosa. Había empezado, había dado su primer paso hacia un milagro. La revelación que el Santa le hizo al despedirse antes de irse, el hombre disfrazado de Santa lo detuvo. «Oye, muchacho, ¿por qué haces todo esto?» Mateo apretó el dinero en su mano. «Solo quiero que mi mamá vuelva a sonreír». El hombre lo miró con un silencio profundo y entonces, con voz baja, casi un susurro, dijo, «Entonces, escucha esto, a veces el milagro no es el dinero. A veces es la persona correcta, en el momento correcto. Sigue buscando. No estás tan lejos como crees». Mateo no entendió del todo sus palabras, pero algo dentro de él se encendió. Ese hombre no era un Santa Claus común. Ese hombre sabía algo que Mateo aún no podía ver. Ese encuentro, esa frase, iban a detonar el giro más inesperado de su vida, porque cuando un niño mueve el mundo con amor, el mundo tiembla. Y lo que estaba por ocurrir en la parte final era un milagro tan grande, tan inesperado, tan imposible, que incluso la Navidad se quedó sin palabras. Hay historias que comienzan con luces, campanas y villancicos. La de Mateo no. La suya comenzó con lágrimas silenciosas, puertas que se cerraban y un niño que caminaba con los bolsillos vacíos, pero con un corazón capaz de encender una ciudad entera. El día 23 de diciembre amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba en juego. Mateo había reunido apenas unas pocas monedas y un par de billetes arrugados. No alcanzaba para nada, ni para la mitad de una renta, ni para los recibos, ni siquiera para un respiro. Pero él no se rindió. Esa mañana se levantó más temprano que nunca, empacó la libreta de los planes imposibles y salió sin hacer ruido. Su mamá dormía agotada por las noches
de preocupación. Y mientras ella soñaba con un futuro borroso, Mateo soñaba con uno luminoso. Corría entre la gente, preguntaba por trabajos breves, ayudaba a cargar cajas, envolvía regalos en tiendas pequeñas, movía sillas en cafeterías, lo que fuera. Algunos lo pagaban con monedas, otros con dulces, otros simplemente con un gracias. Campeón, cada gesto sumaba, aunque fuera poco. Él lo guardaba todo en un frasco plástico que llevaba pegado al pecho como si fuera un tesoro. Pero al caer la tarde, la realidad se hizo un nudo en su garganta. No importaba cuánto corriera, cuánto ayudara, cuánto. Soarao, el dinero no alcanzaría ni en 1000 jiaos, ni en 1000 milagros. Allí, sentado en una banca de la plaza donde había conocido al Santa Claus cansado, Mateo sintió algo nuevo a no tristeza. Ya estaba acostumbrado a no miedo. Ese lo sentía todas las noches. Lo que sintió fue derrota, esa palabra que corta más que el hambre. Mientras apretaba el frasco casi vacío, las luces de Navidad se encendían en toda la ciudad como un recordatorio cruel. Era tiempo de alegría. Excepto para él, Ann cerró los ojos. Y por primera vez, desde que inició su misión, dudó de la Navidad. Dudó del milagro. Dudó de sí mismo. ¿Por qué nada funciona? Susurró con la voz quebrada. Y fue entonces cuando escuchó la voz. A veces, cuando crees que ya perdiste, es justo cuando estás por ganar. Mateo abrió los ojos. Era el mismo Santa Claus improvisado, con el traje desgastado y la barba torcida. Pero esta vez no traía cajas ni adornos. Solo traía una mirada tan seria que parecía conocer todos los secretos del mundo. Ven conmigo, dijo. Mateo dudó, pero algo en el tono del hombre era imposible de ignorar. Lo siguió hasta una pequeña tienda al borde de la plaza. No tenía nombre, no tenía letreros, solo una puerta vieja y un olor a madera antigua. Al entrar, Mateo vio algo que lo desarmó por completo. Una fila de personas, en decenas, tal vez más de 100, esperando. Por él al frente había una mesa con una caja transparente llena de billetes, monedas, sobres, notas. Todo era para una colecta, pero no una colecta cualquiera. Era para Mateo. El Santa Claus se puso de pie junto a él como si fuera un maestro de ceremonia. Les dije que vendría, exclamó con voz fuerte. Les hablé del niño que no pedía regalos, ni juguetes, ni dulces, sino algo que el dinero no puede comprar, a la sonrisa de su madre. Y ellos decidieron ayudar. Mateo no entendía. Su corazón latía tan rápido que dolía. ¿Por qué? Preguntó con un hilo de voz. Una mujer de la fila levantó un sobre. Porque yo también fui madre sola, dijo. Un señor mayoere levantó otro. Porque yo también perdí mi casa alguna vez. Un joven se acercó con un billete. Porque tu historia me recordó lo que significa la Navidad de verdad. Y así, uno por uno, todos dieron una razón. Razones que Mateo jamás imaginó que existían. Personas que nunca había visto en su vida estaban allí. Por Elan, el Santa Claus sonrió. A veces, dijo, el milagro no está en lo que buscas, sino en quien escucha tu historia. Mateo empezó a llorar de tristeza. Por primera vez, lloró de alivio. Lloró porque su lucha no había sido invisible. Lloró porque alguien lo vio. Y ese alguien encendió a decenas de personas más. La colecta superaba cualquier cantidad que Mateo hubiera imaginado. Era suficiente para pagar la deuda. Suficiente para quedarse en casa. Suficiente para que su mamá dejara de llorar. Suficiente para que la Navidad no fuera solo una fecha, sino un renacer. Cuando el niño regresó a su hogar con el Santa Claus a su lado, su mamá estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Mateo se lanzó a sus brazos. «Mamá, ya no vamos a perder la casa». Ella no entendía. Él le contó todo, y mientras lo escuchaba, comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, de la manera más hermosa, Ann lloró de esperanza. Al final, el Santa Claus dio un paso atrás, listo para irse. «Señor», dijo Mateo, «nunca me dijo su nombre». El hombre sonrió con un brillo extraño en los ojos. «No importa mi nombre, Mateo Ann, lo importante es lo que hiciste tú».
Saliste a buscar un milagro, pero fuiste tú quien lo creó. Y se marchó, sin dejar huella, como si hubiera aparecido solo para cumplir una misión precisa. Esa noche, mientras el mundo abría regalos, cenaba y reía, un niño de 10 años dormía abrazado a su mamá, sintiendo que la Navidad no era una historia, sino una fuerza que se despierta cuando un corazón lo da todo por amor. Porque a veces, la Navidad no salva al niño. Es el niño quien salva la Navidad y Mateo. ¡Lu! ¡Fesu!